Juan Enrique Cadiñanos. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto estos primeros compases de sesión? Veíamos un tono mixto en Estados Unidos en estos primeros minutos de negociación. Siguen las subidas en el Nasdaq, en el Standard & Poor's 500 y con el punto de mira, como decimos, en lo que sigan diciendo los diferentes dirigentes de la Reserva Federal, esas apuestas, ¿no?, que se están haciendo ya sobre cuántas subidas de tipos habrá este año, cuánto se endurecerá el balance y, sobre todo, bueno, pues con esa mirada, como decíamos, en el dato de empleo del viernes. La verdad que va a ser un año clave en cuanto, yo creo que la palabra clave del año va a ser inflación, ¿no? En general. Todas las medidas, todos los puntos de vista y sobre todo todos los esfuerzos, tanto por parte del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, ya han hecho hincapié en varias ocasiones a que estarán puestos todos ellos en la inflación y en medidas que puedan, en este sentido, contrarrestar y contraatacar esas debilidades que pueda reflejar esta situación. Esos rumores o posibles situaciones en las que vaya a haber un adelanto o no de modificaciones en base a política monetaria y también cuántas veces se tomen medidas al respecto, son varios de los rumores, pero no son los únicos. Hemos visto cómo las noticias por parte de Alemania vienen a reflejar que en enero la inflación ha disminuido, pero menos de lo que se esperaba, lo cual también es una nota muy, muy negativa, debido a lo cual vamos viendo cómo los mercados siguen en stand-by, siguen a la espera de ver nuevos acontecimientos y, sobre todo, también, lógicamente, muy pendientes de los resultados del sesgo y del análisis que se puede hacer a posteriori de esa parte tecnológica por parte de Estados Unidos. Juan, como decía Raquel, de nuevo una semana marcada por resultados empresariales. En Estados Unidos el foco puesto en algunas gigantes como Amazon o Alphabet, pero también van a ser protagonistas las empresas ligadas a los chips semiconductores. Vamos a tener a NXP, Advanced Micro Devices, a Qualcomm presentando sus cuentas a lo largo de la semana. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son los mensajes que nos podrían dar estas compañías de cara al trimestre actual en curso o los próximos trimestres de este 2022 en un momento en el que seguimos mirando a esa crisis de chips mundial? Sí, la verdad que la situación en cuanto al mercado asiático con respecto a esos chips ha hecho que, lógicamente, muchos países redireccionen sus líneas de negocio y, en este caso, su importación a la hora de esos materiales. Esto hace que este sector y, en general, muchas de estas compañías puedan verse beneficiadas de toda esta situación y, en definitiva, tanto en el corto como en el medio plazo podremos seguir viendo subidas escalonadas de inyección de liquidez. Esto no quiere decir que el negocio vaya a crecer a corto plazo, quiere decir que deberían empezar a tener un crecimiento en cuanto a la inyección de negocio. Esto, lógicamente, y a grandes rasgos, quiero decir, si habláramos de un medio plazo, hablaríamos en torno a los 5 o 6 meses, obviamente tendríamos que seguir hablando también de crecimiento de negocio, pero, como digo, es algo que no veremos a corto plazo y que sí que podríamos ir viendo más allá a posteriori. Por lo tanto, a corto plazo no debería sorprender en este sentido los números reflejados por los resultados de las compañías, pero a medio o largo plazo yo creo que los números sí que deberían ir increciendo. Estamos vigilando también, Juan, lo que sucede en el mercado de materias primas con todas esas incertidumbres, ¿no?, que se están cotizando también en el precio del petróleo. Tenemos al West Texas cerca de los $87 el barril, 88,63 en el caso de los futuros del Brent. Ha bajado un poquito, pero lo hemos llegado a ver en 90 varias veces en las últimas sesiones. Y este miércoles tenemos reunión de la OPEP. ¿Qué expectativa podemos tener? Bueno, seguir viendo crecimiento, ¿no? Quizá no tan volátil, no tan abultado como el que hemos podido ver meses atrás. Yo creo que seguiremos teniendo crecimiento en este tipo de materias, ya no solo en la parte del WTI, ya no solo en la parte del Brent, también lo veremos en el oro, que cotiza por debajo ahora incluso de los 1.800, en el caso de la plata en 22.500, otros tipos de materias primas que sí que podrían seguir viendo un crecimiento más allá de la situación a corto plazo, sobre todo beneficiadas por, una vez más, esa inflación. La situación de inflación lo que tendrá es una repercusión directa en los mercados de renta variable. Esas dudas y esa incertidumbre generará que la renta variable pueda seguir reflejando movimientos correctivos y esto, lógicamente, dará pie a que podamos ver un mayor crecimiento en cuanto a los activos o mercados refugio, como en este sentido podrían ser las materias primas que, como digo, a corto plazo podrían verse beneficiadas y, por supuesto, en un medio plazo mucho más todavía.
Como indicabas, Juan, tenemos al oro por debajo del nivel de los $1.800 la onza y de hecho estamos viendo pues cómo se encamina en este mes de enero al peor mes desde septiembre ante la inminente alza de tipos de interés por parte de la FED. ¿Cuál podría ser el comportamiento del oro de cara a los próximos meses? Yo creo que una vez más, como hemos dicho, igual que en el caso del Brent, igual que en el caso del wheat y también para referencia a la plata y a muchos de las materias primas, yo creo que podríamos ver crecimiento no tan volátil como hemos comentado, no tan volátil como hemos visto meses atrás. Es verdad que el oro y la plata han generado no incertidumbre, pero sí estabilidad en precios. Hemos visto un mercado lateral bastante bien estructurado y bastante consolidado y esto lógicamente podría dar también mucha consistencia, mucha fiabilidad y mucha credibilidad por parte, en este sentido, de inversores que puedan ver a más medio o largo plazo una inversión estable en este tipo de productos y que en definitiva pueda verse reflejado en los precios de estas materias primas. Yo creo que en el caso del oro y la plata, el año y a lo largo del año deberíamos ver precios no mayores, sino bastante mayores de los que podemos ver ahora mismo, por encima incluso de la zona de los 1900 para el oro, ver si consigue en definitiva atacar esos 2000 y en el caso de la plata nuevamente esos 25.000 puntos que al final lógicamente podrían verse reflejados como una superación de precios, como una superación de niveles importantes y que esto se vea, como digo, reflejado en los precios de estas materias primas. Esta semana seguimos pendientes de las reuniones de los bancos centrales, seguiremos hablando mucho de inflación y de política monetaria. En el caso del Banco Central Europeo no esperamos cambio de rumbo, esperamos que se mantenga en la misma postura Christine Lagarde, con el no movimiento, por así decirlo, a pesar de las presiones inflacionistas. En el caso del Banco de Inglaterra, ahora ya sí que sí, esperamos ese movimiento en torno a 0,5% para la subida de tipos. ¿Qué impacto podríamos ver en los mercados? Sí, la verdad que medio punto es característico. Es verdad que normalmente hablamos de cuarto de punto o sin cambios. Medio punto es bastante característico, sobre todo con vistas a la referencia que puedan tener a posteriori. No se descartan nuevas modificaciones, este es el punto principal, porque sí que se especulaba sobre la posibilidad de que fuera un cuarto de punto y que hubiera otro cuarto de punto un poco más adelante, pero más a corto plazo. Entonces ahora la especulación va más a medio punto en este escenario, en esta ocasión, y poder ver un cambio más a medio plazo nuevo, si es que vemos o puedan ver en este sentido que su economía no responde en este sentido a esta medida en base a política monetaria. Yo creo que podría ser necesaria, no digo que no, es bastante de hecho. Lo único que sí que me gustaría ver medidas adicionales, sí que me gustaría ver cuál es el comportamiento que tienen en este caso los bancos centrales principales a esta situación, ya no solo y exclusivamente la modificación de tipos, que lógicamente, como digo, es algo que puede ser necesario, pero sí que deberían venir acompañadas en este sentido por medidas adicionales, medidas de estímulo fiscal y sobre todo en cuanto a medidas de creación de empleo, que es uno de los principales problemas que va a los que se va a enfrentar en este caso el Banco de Inglaterra y sobre todo también la parte del Banco Central Europeo. Christine Lagarde ya ha dicho en varias ocasiones que es muy poco probable que este año se realice un alza de tipos de interés. Sin embargo, estamos viendo cada vez cómo van aumentando esas presiones por parte del mercado para que el Banco Central Europeo pues al menos realice una subida de cara a finales de este año. ¿Hasta qué punto sería posible que el Banco Central Europeo virase un poco pues la perspectiva que nos arrojaba en diciembre de 2021 y empezase a abrir la puerta a esa posibilidad? Bueno, yo discrepo totalmente en cuanto a que no exista la posibilidad de una modificación de tipos a lo largo de este ejercicio. Como muy bien comentas, las presiones cada vez van siendo mayores y estamos prácticamente todavía en enero, no ha acabado ni siquiera el primer mes y las presiones van aumentando muchísimo. No creo que vaya a tener fuerza suficiente como para mantener esta situación. Lo único, una vez más, al igual que comentábamos con el caso del Banco de Inglaterra, sí que me gustaría ver esas medidas adicionales. Como digo, me sorprendería que no viéramos una modificación de tipos, al igual que me sorprendería también que el Banco Central Europeo tome alguna medida que sea coherente y que sea razonablemente buena para la economía en Europa, cosa que, no sé, igual no me equivoco al decir que no hemos visto una buena medida por parte del Banco Central Europeo en los últimos 3 o incluso 5 años y, como digo, me sorprendería bastante que lo viéramos a lo largo de este año. Espero equivocarme y espero, lógicamente, que me quiten la razón, ¿no? Y que me hagan equivocarme, pero el problema
volvemos otra vez a lo mismo, volvemos a una situación en la que Europa necesita medidas de estímulo fiscal y medidas para la creación de empleo. Ya no hablamos solo de en base a política monetaria, ya no hablamos solo a medidas de estímulo fiscal. Europa necesita un paquete de medidas económicas que lógicamente puedan contrarrestar ya no la situación que tenemos actualmente, sino la situación que vamos a tener a medio plazo, que va a ser muy complicada para muchos de los países que componen en este caso el continente europeo y que lógicamente van a tener muchos problemas para poder solventar toda esta situación. Pues Juan Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver qué nos dan de sí los bancos centrales esta semana también y qué responden todas esas cuestiones sobre la inflación. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer.